Está grabando. ¿Ya está? Sí, estamos. Bueno, chicos, chiques, colegas, todos, buenas tardes. Vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible a esto. Si estuviésemos en lo presencial, tendría que decir unas cuantas cosas más, pero prácticamente en estas circunstancias no se puede. Esta cuestión de... Voy a centrarme más un poquito en lo que vamos a desarrollar en el trabajo práctico 2, digamos, en ese sentido, y toda la temática que ello implica. Yo les había pedido que lean la forma urbana, incluso hay el libro que yo dejé, que se llama Hábitat y Diseño. Prácticamente estos son extractos del libro, en el cual abarca más o menos toda la temática que vamos a trabajar en el curso. Pero en este caso me gustaría más plantear algunos conceptos que son en soledad, pero van a tener las dudas para el desarrollo del trabajo práctico. Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a empezar una etapa de análisis. En este caso, la etapa de análisis es una etapa previa a cualquier acción proyectual que tiene cualquiera de los diseños, todas las disciplinas del diseño como disciplinas proyectuales, en su faceta metodológica, digamos, tienen una instancia que es estudiar realmente cuál es el problema. Para saber o para diagnosticar o para estudiar realmente cuál es el problema, tenemos que conocerlo a partir de teorías, a partir de la experiencia, a partir de la lectura y de lo que podamos explicar medianamente aquí. En este caso se va a tratar del análisis del ambiente. Cuando decimos el ambiente, la imagen ambiental, etcétera, etcétera, esto está más o menos enmarcado, para darle contexto, en lo que tiene que ver en el aspecto urbano del ambiente. Nosotros no tomamos básicamente el ambiente rural, en el sentido de que la acción social del diseño, la acción pública del diseño, tiene realmente poca injerencia. Si lo tomamos como ciudadanos, esto quiere decir habitantes de la ciudad, con toda su problemática, digamos. Esto un poquito para contextualizar. Bien. Entonces vamos a hacer un análisis de la ciudad de acuerdo a, en principio, a teóricos que en algún caso si han leído algo de la ficha, no de la ficha, sino del apunte, se nos aparece Kevin Lynch como un analista de lo que son más o menos las ciudades medias nuestras, y qué forma adquieren y por qué adquieren esa forma. En este caso, que estamos mostrando en la diapositiva 1, la placa 2, en cuanto a las categorías espaciales que estableció Kevin Lynch, y él más o menos seleccionó 5 categorías muy elementales que prácticamente tienen todas las ciudades. Debo aclarar que estas categorías están hechas sobre la base, Kevin Lynch es norteamericano, lo hizo sobre la base de 3 ciudades norteamericanas, Boston, New Jersey y no me acuerdo la tercera, para lo cual se supone que más o menos nosotros tenemos esas mismas categorías en nuestra ciudad. Estos elementos componentes, o categorizados como elementos componentes, son que las ciudades se constituyen en barrios, en bordes, contienen sendas, contienen nodos y contienen mojones. Bien, eso es lo que vamos a pasar a explicar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, todos sabemos lo que son los barrios. Nosotros todos vivimos en un barrio, salvo aquel que viva en el campo, en el medio del campo, por supuesto. Pero todos vivimos en un barrio. Esos barrios tienen, desde el punto de vista visual, desde el punto de vista ambiental y de la parte que nos interesa a nosotros, no vamos a hacer un análisis sociológico, los barrios, ahí lo dice con definiciones, como secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y grandes, porque
importancia esto, pero tienen básicamente características, los barrios se constituyen a partir, porque tienen características comunes en cuanto a lo edilicio, se identifican por determinadas cosas, digamos, ¿eh? Seguimos. Bordes. ¿Cuál es la consideración de borde? Tengan en cuenta que son categorías urbanas, no son bordes de cosas. Es decir, el borde, yo estoy viendo mi monitor ahora, el borde de mi monitor es donde termina el monitor. En este caso, como es una categoría urbana, la categoría de borde es cuando realmente lo dice acá, elementos lineales que el observador no usa o considera senda. La segunda parte, el segundo parrafito, dice, son los límites entre dos fases y producen rupturas de continuidad. Eso es lo que explica un poquito el borde. Si ustedes ven los ejemplos, hay uno de la costanera, por ahí que se ve el faro en el fondo, la costanera este, la del otro lado, y una imagen más grande que prácticamente tiene lo mismo. Yo supongo que esto es del, sí, yo recuerdo, lo hice hace un tiempo, creo que es una imagen aérea del Parque del Sur, el Parque Belgrano, con su lago. Es donde se produce realmente una ruptura en la estructura de la ciudad. Esa ruptura se produce por, en el caso de la costanera, ese borde lineal que lo da la senda, porque después se rompió la ciudad y terminó y sigue el agua, para el caso. Es el modo más rápido que se me ocurrió de explicarlo. Pasamos a las sendas, tan comunes entre nosotros, y que las hay, conductos que siguen normalmente el observador, ocasional o potencialmente. Es muy fácil de reconocer. Hay sendas peatonales, sendas vehiculares, sendas ferroviarias, bicisendas, y no sé qué otra que en este momento no me acuerdo. Pasamos a la que sigue. Lo importante es entender el concepto. Estos conceptos siempre adquieren diferentes formas, de ahí que se justifique el diseño, digamos. Los nodos, puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar el observador. Normalmente los nodos se producen, nodo viene de nudo. Son normalmente encuentros de sendas, o sea, dos calles que se encuentran, se cruzan, calle peatonal o vehicular, o sea, no importa qué tipo de senda sea, normalmente en la confluencia de sendas se produce lo que se denomina nodo, digamos, que es como un lugar de concentración. Normalmente los lugares de concentración a veces están muy bien programados, pero hay veces que realmente no están programados para que sean lugares de concentración. Y voy a dar un ejemplo que no está acá, pero hay algo parecido. En este caso sí he diseñado la primera imagen que está arriba, pero en el caso del faro nuestro en la costanera, cuando uno dice el faro es un objeto, una columna con una luminaria en su extremo, y sin embargo, como dice, los domingos, los sábados, no sé cuándo, porque yo hace mucho que no voy, pero de todas maneras, la cultura santafesina, normalmente vamos a ir a tomar mate al faro. Realmente uno se mete adentro del faro, el único que se mete adentro del faro como objeto es el tipo que tiene que cambiar la luz, el foco que está arriba, ¿no? Yo lo explico así. Y sin embargo es una confluencia, es un gran nodo porque confluyen unas cuantas sendas, la costanera, Boulevard Mutis, es decir, las otras calles, que por ahí no me acuerdo el nombre, confluyen ahí y sin embargo eso se llena de gente. Lo mismo que en la imagen que está debajo, en esta misma diapositiva, fíjense que es una calle donde cruzan sendas peatonales y está llena de gente. Bueno, eso es un nodo, producen concentración. Pasamos a la siguiente. Mojones. Los mojones son puntos de referencia, y esto que dice acá donde el observador no penetra en ello, yo lo quiero aclarar. En realidad no tiene necesidad de penetrar en ello. Los mojones son puntos de referencia a la vista, o sea, que se ven. Cualquiera, y voy a dar el ejemplo de dónde viene esta cosa, o esta denominación de mojón. El mojón realmente es un elemento referencial.
En las rutas, cuando uno va por una ruta en automóvil, ve un pequeño pilote, normalmente suele estar en el piso y no tiene más de 50 o 60 centímetros de alto, o a veces hay una señal con un ploteo, con determinada cosa que dice kilómetro 325. Ese es un mojón porque es un punto de referencia. De ahí viene la cosa. En ese caso, es un punto de referencia para informar de que estás en el kilómetro, no me acuerdo en qué kilómetro quedé, pero ponele que sea 525. ¿De dónde? Del punto cero, que es el obelisco en la ciudad de Buenos Aires. O sea, estás a 525 kilómetros del obelisco. ¿Se entiende? En este caso particular, en la ciudad como categoría urbana, los mojones, y ahí las imágenes lo ilustran, normalmente suelen ser elementos simbólicos de jerarquía, por tamaño, porque tienen alguna forma particular, porque se destacan por alguna cosa, y realmente se convierten simbólicamente en mojones, justamente por su valor simbólico. Digamos, ¿cuántos puentes colgantes hay en la Argentina? Yo no recuerdo si hay realmente muchos o muy pocos, pero sí recuerdo que Santa Fe se identifica por el puente colgante. Es un mojón. Es un punto de referencia a nivel nacional. Espero que no puedo hacer feedback, no puedo interactuar con ustedes, pero supongo que se lo entiende. Si yo digo, la Torre Eiffel es un mojón, porque es un punto de referencia. ¿A dónde está la Torre Eiffel? En ese lugar que está en París, y listo. ¿Se entiende? Esos son los mojones, que en la ciudad hay mucho. Es más, cuando uno dice, ¿a dónde nos encontramos? En el Faro, que además de ser un nodo por la concentración de senda, es un punto de referencia. ¿Y se entiende? Entonces, supongo que pude haber explicado que realmente el concepto de mojón como categoría urbana. Seguimos. Y fíjense que acá hay una imagen general donde cada una de esas etiquetas más o menos va marcando lugar donde hay alguna cosa de estas. Voy a considerar de que esto lo tengo explicado. Como de costumbre les pediría que después realmente lean con tranquilidad y también después podemos seguir interactuando o consultando a través del foro, etcétera, etcétera, entre los profesores y ustedes.